Y efectivamente creo que es una propuesta práctica, porque si se fijan y hacemos el resumen de lo aquí hablado, un poco en la línea de lo que hablábamos al principio de los distintos Panamás que tenemos en nuestra misma ciudad, porque tenemos el 85, que tiene un proyecto importante que se llama el Anillo Norte, una estación de bombeo en Caimintillo que podemos estar probablemente en este mes arrancándola. Es un proyecto de CONADES, tenemos que coordinar con CONADES. Y el Anillo Norte ya ha entregado varios productos y ya hay áreas de Panamá Norte que se han mejorado, porque llama la atención, y ustedes mismos lo han dicho, que mencionan en algunos de estos circuitos que ha mejorado el servicio, pero ahora el problema son fugas, ¿ves? Y realmente en los lugares donde hay deficiencia, ojalá el problema sean las fugas, sin que se malinterprete, porque lo que queremos es que las brechas de las deficiencias se vayan cerrando. Así que efectivamente, igual que lo mencionó el compañero de Chilibre, ahí está la empresa construyendo las redes en Chilibre, con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, proyecto que lo hemos hecho en conjunto con las comunidades organizadas de Chilibre, con las cuales tenemos más de 2 años de estarnos reuniendo todos los meses sin fallar uno en el PENCAS, que además invitamos al representante a unirse a ese grupo de la comunidad organizada, que avanza con el proyecto y que además nos exigen, tan duro como nos exigen ustedes, créanmelo, pero que están muy vigilantes, como una veeduría ciudadana muy bien organizada para el proyecto de Chilibre, porque están viendo lo que se está construyendo. En el tema de Chilibre, por ejemplo, Caimintillo, o sea, todo lo que es el circuito 85, yo creo que va más o menos en el mismo sentido. Miren, el IDAN es una empresa pública de servicio. El IDAN no es como ENSA o como Naturgy. Lo primero que tenemos que entender, ustedes que son los accionistas y dueños de esta empresa, es qué es el IDAN y qué no es el IDAN. Porque el IDAN no tiene la responsabilidad de la inversión para la brecha de la pobreza como sí lo tiene el Estado panameño, a través de instituciones que tienen esa responsabilidad, y en el gobierno central. El IDAN no maneja los acueductos rurales. El IDAN está muy definido en su ley qué puede hacer y qué no puede hacer. Evidentemente nosotros sí tenemos mucha responsabilidad en la planificación, en escucharlo, en trabajar mano a mano para que esos proyectos se den, y de hecho hay muchos proyectos que están en este momento en construcción para volver esos acueductos rurales parte de lo que son los acueductos del IDAN. Como lo dije en una entrevista reciente, la conclusión puede ser que la ciudad nos tragó y el crecimiento nos tragó. Yo quiero que ustedes se pregunten en esta ciudad en la que todos vivimos, ¿qué nuevo galón de agua hay en producción en los últimos 20 años? Tenemos la potabilizadora de Chilibre de 2004, o sea, en los últimos 20 años no ha entrado un galón nuevo de agua al sistema. Y no es que no se hayan hecho gestiones a través del IDAN, porque la potabilizadora de Gamboa, que está en construcción, fue un proyecto del 2017. Pero como lo dice en el contrato y como lo dice en el proyecto, era en base a la responsabilidad del presupuesto de inversión del Estado. No es el IDAN el que pone el presupuesto, es el Ministerio de Economía y Finanzas el que recomienda el presupuesto. Si tenemos proyectos de 200 millones de dólares que le asignan nada más 20 millones de dólares, se va a terminar en 10 años. Mientras tanto, la ciudad creció y nos tragó. Ni hablo de la infraestructura necesaria. Aquí mencionaron praderas del norte. Los acueductos del IDAN llegan hasta donde llegan. O sea, todo tiene un límite. El IDAN, con el agua que tiene, puede llegar hasta un punto. Si yo le sigo pegando a ese acueducto con la misma agua, red, alguien se va a quedar sin agua. Por lo tanto,
Cuando usted quiere hacer una barriada y no hay esa capacidad o no está dentro del alcance de los acueductos, el IDAN dice que no hay capacidad para hacer el acueducto, tal como lo hemos hecho en todo el oeste del 2019, donde no se ha aprobado ninguna barriada nueva, pero nosotros no podemos parar la inversión ni las barriadas, porque la barriada puede proponer hacerlo con pozo, hacerlo sin ser del IDAN, como hay mucho en todo el país en el interior. Y ese fue el caso de Praderas del Norte. Praderas del Norte no está ni cerca de un acueducto del IDAN. El promotor lo hizo con una planificación de asumir la responsabilidad del agua a través de pozos, y evidentemente eso ha traído dificultades, pero no está dentro de la infraestructura del IDAN, y sí estamos buscando alguna solución para un negocio que fue privado, donde hay que darle una solución, porque lo que sí es cierto y es una realidad dura es que hay, como muy bien dijeron aquí, más de 2.000 casas que están pasando problemas con carros cisterna, pero no es un acueducto del IDAN, al igual que Primavera y Santa Cruz, no es un acueducto del IDAN. Adicional aquí estaba haciendo la cuenta y puedo equivocarme, al 70% de los casos que han mencionado acá no son acueductos del IDAN, pero tenemos que volver los acueductos del IDAN. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso y tenemos que trabajarlo en conjunto con ustedes. Buena noticia es que efectivamente en el circuito 85, el Anillo Norte, es un proyecto que está bastante cercano de terminar. Y yo creo que es que tenemos que ponernos de acuerdo con ustedes y también con CONADES. Miren, yo me reuní con el director nuevo de CONADES y tengo que admitirle que la comunicación fue mejor que con el CONADES que acaba de salir, porque hay buena disposición para avanzar en eso y tenemos que hacer una fuerza en conjunto, ustedes, autoridades locales, el IDAN, que al final va a ser, digamos, que el que va a regentar la infraestructura, pero cuando CONADES la termine. Yo no puedo usar algo antes de que CONADES lo termine. Y cuando me refiero a lo termine, es que yo no puedo arrancar una estación de bombeo si el contratista no la ha entregado con las garantías, con la revisión, porque no es prenderla y utilizarla. Ya hay millones de dólares invertidos de recursos del Estado que hay que recibir con responsabilidad. Y ese proceso está. No es el 100% del Anillo Norte, pero eso lo vamos a ver, yo creo que en la reunión del 8.5, donde muy bien vamos a ver el tema de Anillo Norte, vamos a ver el tema de Copisa, y como muchos de los de esa área mencionaron, yo creo que hay temas importantes y veremos los otros detalles. Mira, en el caso de Chilibre mencionaron el tema de los cobros. Miren, el IDAN no cobra agua que no despacha. Ahorita mismo todo el agua que el IDAN despacha la medimos en medidores y en esas áreas el tratamiento es distinto. Aparte de que están hablando de que le llega a residuos a áreas que no son acueductos del IDAN. Nosotros lo que sí es cierto es que no podemos pararnos a decir aquí que porque alguien no tiene agua no le vamos a cobrar a los que sí tienen agua, porque, insisto, nosotros gerenciamos una institución que es de ustedes y tenemos la responsabilidad de buscar la sostenibilidad de esa institución. Así que circuito 8.5, coincido, el tema de la llave y el operativo es un tema que vamos a ver, que ustedes lo conocen, el tema de las cumbres, igual tiene que ver con Praderas del Norte, con los temas de Anillo Norte, que son de CONADES. El tema del 8.6, que son la parte de Mañanitas 24 de diciembre de San Martín Las Garzas, es Anillo Este, Tocumen. El tema de Tocumen, como muy bien lo explicó la honorable, es el final de la red y lastimosamente si el agua no alcanza el final de la red es el que más sufre y la solución definitiva es que haya más agua en la red para que pueda llegar. Parte de la solución puede ser, sí, mejorar la reparación de fuga para que se distribuya mejor el agua, eso es totalmente válido,
porque uno de ustedes lo mencionó, queremos que nos acompañen al IDAN para que vean los sistemas que ya tenemos, que se han ido desarrollando en el último año y medio para el control de fugas, control de los reportes y el programa que viene, que vamos a quintuplicar nuestra capacidad de reparación de fugas. Eso respecto al 8.6, respecto, a ver, Jardines de Cabra, Anillo Este, las 24, el Anillo Este precisamente lleva una estación de bombeo que está en la parte de abajo cuando subes a la carretera de Cerro Azul, que va a llevar un rebombeo hasta Rancho Café y va a ser de alguna manera una redundancia a la planta de Cabra, porque la planta de Cabra, como ustedes han visto, ya se seca y ya se nos ha secado. En los años niños se seca no solo la planta de Cabra, es que se secan todos los acuíferos alrededor de la falda del Cerro Azul. Entonces, cuando nos pegan los veranos difíciles, se seca. Entonces, el Anillo Este sí llega y está contemplado para llegar hasta la parte arriba de Rancho Café. No llegamos hasta los acueductos rurales de Cerro Azul que están más arriba. Lastimosamente, el IDAM, hay un punto donde podemos llegar. Y lo que sí le vamos a decir a ustedes, con toda franqueza, es dónde llegamos y dónde no llegamos. Porque al final también hay otras instituciones que tienen que vigilar o buscar ese reforzamiento como lo son acueductos rurales. Quiero decirles que hemos tenido reuniones con el nuevo ministro de Salud sobre ese tema y sobre el tema de la gobernanza y las otras instituciones que tienen que ver con esos acueductos, porque el IDAN está establecido por ley cuáles son las poblaciones, a partir de qué poblaciones se atienden, y el IDAN está hecho para atender poblaciones urbanas. Y evidentemente eso implica que cada vez que crece la ciudad hay un efecto de frontera. Les pongo un ejemplo, alrededor de Chorrera hay más de 56 acueductos rurales que rodean Chorrera. El municipio de Panamá no tiene menos de 25 o 30 acueductos rurales dentro de los 90 kilómetros que tiene el municipio. Que hay que hacer esa planificación, hay que invertir, porque al final se convierten en unas islas, como está Primavera y Santa Cruz, que está ubicada. Son dos acueductos rurales ubicados en barriadas de muy alto valor adquisitivo, que tienen sus acueductos formales, pero que hay que hacer la inversión para que todos tengan acceso al agua en igual condiciones. Pero el presupuesto de inversión de esos acueductos es una responsabilidad del Estado panameño, al igual que fueron contratadas las potabilizadoras, y tenemos la fe y la confianza que el gobierno entrante asignará los recursos y los financiamientos necesarios para hacer lo propio y terminarlo. En el caso del 8.4, y se puede unir el 8.4 con el 8.3, porque excepto el ejemplo de Cunanega, que es un ejemplo que, y la esperanza que está enfrente de Cunanega, una cosa es decirlo y otra cosa es verlo. Nosotros hemos hecho un video, porque las condiciones en que viven las personas que rodean el Cerro Patacón y el riesgo a la salud por falta de agua potable, ese es el otro Panamá, pero es el Panamá que debería ser la prioridad de todos nosotros. Por eso las dos prioridades cuando nosotros sacamos el préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo para la transformación del IDAN, que tiene un componente de inversión, fueron dos proyectos, Chilibre y Cunanega. Chilibre por la deuda histórica que ustedes muy bien han llamado, de que está cerca de la potabilizadora, y eso lo asumimos y está en construcción, y Cunanega también está en construcción. Pero como les dije hace un rato, faltan más de 400 kilómetros. Si yo pudiera decirle que lo vamos a solucionar en una semana, ojalá pudiera, pero esto es un proceso que va a llevar años y que tiene que estar basado en una realidad de la capacidad de inversión del Estado, pero también tiene que estar relacionado con la prioridad que debe darle el Estado, como decía en un principio, a invertir en agua potable. Lo que mencionaba el honorable Quianco.
yo quiero explicarlo un poquito, porque me pasa en Obarrio y me pasa ahí mismo en Calle Uruguay. Se hicieron unos proyectos en Calle Uruguay de valorización de aceras, cambió el valor de la propiedad y muchas propiedades fueron derrumbadas porque como terreno comenzaron a agarrar valor. Si ustedes pasan por Obarrio, cada vez hay menos casas y eso tiene dos efectos. Tumban las casas y la infraestructura de agua de esas casas muchas veces queda botando agua. Y créanme que nosotros lo atendemos. Mi mejor testigo es el alcalde Mayer, desde que entró, las veces que me escribe, y él puede atestiguar la velocidad con que nosotros respondemos. Yo los invito a ustedes, reconociendo el derecho que tienen aquí, porque es emblemático lo que están diciendo y yo creo que es importante que veamos esta asimetría entre los que se quejan por fugas. Es muy difícil que el IDAN tenga una fuga de un año, pero los que se quejan por fugas, que es válido. Nosotros jamás discutimos los tiempos que pueda tener una fuga. Una fuga es una fuga y una queja es una queja. Y con gusto la atendemos porque esa es nuestra responsabilidad. Pero también los que se quejan, como el caso de Tocumen, porque tenemos problemas para que el agua llegue a Tocumen. Y es todo un reto. Créanme que reparando todas las fugas de la ciudad, probablemente llegue más agua a Tocumen. Pero tenemos que entender dos cosas fundamentales. Y yo quiero terminar con estas dos reflexiones. La primera es cuánto hemos crecido con la misma planta en los últimos 20 años y cuánto alcanza el agua con los 220 millones, eso es lo que da, 220 millones la planta potabilizadora de Chilibre. La de Miraflores debe dar como 35 millones, pero ha dado menos últimamente por el tema de los niveles de los lagos. La potabilizadora de Cabra, que se seca en los veranos, y qué nueva infraestructura nueva ha entrado. Si no ha entrado Gamboa, es porque no se le han asignado los recursos. Si no hemos terminado Arraiján, es porque no se le han asignado los recursos. Entonces, poner prioridad en el agua es ponerle presupuesto, esté o no en el IDAN como director. Es un tema de prioridad presupuestaria y de facilidad financiera. Y insistimos, porque lo hemos escuchado del actual gobierno, la prioridad va a ser el agua y nosotros con mucho gusto estaremos en pro de eso. Pero hay un tema que hay que dejar también muy claro. La manera en que está diseñado el acueducto de la ciudad, muchas de las partes que han mencionado acá, sobre todo la parte de Betania, algunos puntos altos como la Loma, hidráulicamente dependen, y eso fue un diseño de la ciudad, dependen de los tanques que están en Tinajita. Si los tanques de Tinajita no amanecen con más de 2,5 metros, partes altas de la ciudad van a estar sufriendo durante el día. Y los tanques de Tinajita para amanecer dependen del nivel del lago Alajuela, que en promedio es 252 pies sobre el nivel del mar. En este momento está en 213, estamos bastante recuperados. Donde el nivel baja de los 210 pies, las partes altas de la ciudad se quedan sin agua. Lo repito, donde el nivel baja de los 210, las partes altas de la ciudad se quedan sin agua. Y ese nivel lo administra la autoridad del canal y nosotros en el verano llegamos a 204 pies. Por eso pasamos un verano duro. Yo no estoy endilgando culpas a la administración hídrica porque es un proceso de aprendizaje que tenemos porque el canal tiene retos hídricos importantes y de gobernanza, porque cuando decimos que el agua de la cuenca del canal tiene prioridad en el consumo humano, pero también es para los tránsitos, evidentemente requiere mucha coordinación. A veces nosotros lo decimos y hablamos de eso, y hablamos de conductividad,
pero yo creo que es hora de que todos aprendamos o todos nos vayamos involucrando en qué significa eso, porque el canal necesita una nueva fuente hídrica, y no lo digo en negativo, todo lo contrario, en positivo. Es nuestro mayor activo y todos tenemos que entender cómo funciona el acueducto y cómo funciona el canal para buscar una solución que necesitamos todos como panameños para poder caminar en la solución. Cuando esté la planta de Gamboa, que lastimosamente Gamboa ha tenido más atraso que las otras plantas por problemas contractuales con el contratista, pero sobre todo con las fuentes financieras, vamos a tener suficiente agua para el centro de la ciudad porque la planta de Gamboa se abastece del lago Gatún. Eso va a liberar carga en Chilibre para que Chilibre no esté funcionando al 100%, porque el problema que tiene Chilibre es que tiene más de 10 años de estar al 100%. Cada vez que se daña una bomba, alguien de ustedes de su corregimiento se va a quedar sin agua. No tenemos más capacidad en Chilibre. La ciudad ya creció y la capacidad de producción es la que tenemos, punto. Necesitamos que entre Gamboa para poder que Chilibre tenga un respiro, para poder que cuando ese anillo oeste comience a funcionar o el anillo norte exista suficiente agua. Pues yo no puedo venir aquí a mentirles de que mañana termina el anillo oeste y mañana termina el anillo norte y abrimos la llave y todo el mundo tiene agua. No, señores, si ya con la infraestructura que tenemos, ustedes han visto que si tenemos un apagón en Chilibre, Tocumen sufre. Entonces, es una realidad que usted puede decir, bueno, como me dijeron ya hace un rato, ya esta es tu segunda vez en el IDAM. Bueno, la primera vez tuve los últimos 6 meses de gobierno y en esta voy para 3 años. O sea, que sumado las 2 veces no tengo 4 años de estar en esta, aunque pareciera que tuviera mucho más, y eso yo lo entiendo. Pero yo los invito por circuito y de manera individual, porque esto es un problema que hay que conocerlo. Lo que ustedes están haciendo es válido y créanme que lo aceptamos. Todo lo que me han dicho hoy acá, sobre toda la situación, y lo que nos digan a nosotros como institución, lo tenemos que aceptar con humildad porque nosotros trabajamos para ustedes. Pero si entendemos realmente el problema, y esto no es echarle la culpa a nadie, pero si entendemos el problema y entendemos las razones, podemos trabajar juntos en buscar las soluciones. Yo entiendo perfectamente que yo, como una empresa que comercializo la distribución de agua potable, mis clientes nada más me tienen que decir, mi agua no sale 24/7 y punto. Ellos no tienen que esperar más nada. Yo tengo la responsabilidad de resolverle. Pero aquí estamos hablando con los líderes y autoridades del territorio, porque esto es un problema, como muy bien lo dijo el compañero David, que va desde los humedales, el cuidado de las cuencas, entender la administración y la gobernanza hídrica del Canal de Panamá y cómo nos puede afectar, porque nos afecta. Y de hecho, en esta área de la ciudad hemos tenido merma en el verano que tiene que ver con el funcionamiento de la planta de Miraflores. Yo no voy a entrar en muchos más detalles para no alargarlo, pero ustedes han visto que el canal tuvo que poner una draga para sacar agua del canal. ¿Por qué creen que fue eso? Tiene que ver con el canal para que la planta de Miraflores pudiera seguir funcionando. Entonces, primer paso para poder solucionar un problema es saber que se tiene y reconocerlo y ponerlo sobre la mesa. El IDAM tiene muchos retos y créanme que nosotros tenemos muchas cosas todavía por solucionar. Mejorar la reparación de fugas, el tema del personal, que no tenemos 4.000, tenemos como 3.000 y si es verdad, probablemente tenemos que redistribuirlo y hacer una reingeniería para tener más gente atendiendo las necesidades de ustedes. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero sí se ha invertido. El IDAM tiene flota, tiene perforadoras nuevas, ha comprado Vactors, ha comprado equipos, ha mejorado todas sus agencias, todas sus plataformas electrónicas para que los clientes que tienen el agua, que tengo que decirlo, es más del 96% de los panameños
tanto en la ciudad como el resto del país, tienen agua 24/7 potable que la pueden beber sin ningún problema. Pero créanme que el 5% de 3 millones es una cifra inaceptable y es lo que normalmente sufre el 8.5 y el 8.6. Con lo cual nosotros nos solidarizamos con esa realidad, porque la vivimos y ustedes ven que desde mi persona y todo el equipo del IDAN los atendemos. Y en el celular tenemos, a mí me escriben las líderes de Jardines de Cabra, y me escribe la gente de La Mirella, y me escriben, porque nosotros trabajamos para eso. Es una institución que con los recursos que tiene, estamos en la calle, dando la cara, y una vez más, Presidenta, nos llevamos apuntado todo lo que aquí hemos oído y extendemos también la invitación para que ahora formemos todos parte de la solución, a ver cómo caminamos en solucionar los problemas, que no es un problema, es un proceso. Gracias, Presidenta.